anduvimos por estas tierras el año pasado a propósito de que el licenciado López Obrador nos encargó apoyar la estructura de defensa del voto en la quinta circunscripción. Entonces nos tocó estar aquí en Colima conociendo a la militancia, a la gente que estuvo a cargo del proceso electoral, tanto en cuanto a la promoción del voto como a la defensa del voto, toda la estructura. Y bueno, pues me da gusto ver que algunas de ellas están hoy ya en posiciones de representación popular como diputados, diputadas, que hay compañeros y compañeras también que entraron como servidores de la nación, que están apoyando la estructura del delegado, de la delegación del gobierno federal aquí en Colima. Y entiendo que muchos y muchas quedarían fuera, como en todos los estados de la República, pero vamos a tener futuro. Tenemos presente y vamos a tener futuro, y ese futuro va a ir incluyendo cada vez más a la militancia de Morena, que tiene puesta la camiseta y que ha ayudado a construir esto que es hoy por hoy la principal organización política en el país. Y comentábamos el otro día que lo bueno de ser la principal fuerza política en el país es que somos una organización progresista, una organización de izquierda, y que esto tiene que ver con que la principal organización política del país, Morena, es una organización que tiene un proyecto progresista en favor de la gente, un proyecto diferente para el país. No es esto cualquier cosa, no lo habíamos logrado con anterioridad. Durante 80 años después del periodo posrevolucionario se fueron dando en el país una serie de luchas populares, de lucha política por la democracia, por la justicia, y en este largo caminar siempre hubo gente del pueblo, dirigentes, militantes, activistas, brigadistas, que ponían el ejemplo en relación a entregarse a una lucha por ideales, por convicciones, por cambiar las condiciones de injusticia, de desigualdad en el país. Este país siempre ha estado, y este pueblo siempre ha estado en la búsqueda de la mejoría para la mayoría, en la búsqueda de un país que nos incluyera a todos y a todas. Y creo que Morena es como un resumen, es como una síntesis de todo esto que se fue planteando, por lo que se fue luchando en el país, y este es el verdadero valor que tiene Morena. Más allá de los espacios de gobierno o de representación que hemos logrado, lo que tenemos hoy pues es un gran reto al frente, y que es no solamente defender el proyecto y el triunfo que tuvo la izquierda en el país, sino además darle continuidad a ese triunfo, a ese proceso que hemos denominado como la cuarta transformación, un proceso de cambio en el país que tiene que ver con remover las estructuras desde abajo, las estructuras económicas, políticas, sociales, que devinieron en México en un modelo neoliberal que convirtió nuestro país en el país de unos cuantos, en donde los derechos, las oportunidades de desarrollo, de crecimiento, se fueron quedando cada vez más en las capas más altas y más empoderadas del país, en lo político y en lo económico, y la mayoría de nosotros y de nosotras cada vez en una situación más precaria y con menos posibilidades de crecimiento personal, familiar, etcétera, etcétera. Entonces, el plantearnos hoy que pasamos de ser una organización, un partido, un movimiento en la oposición,
a un partido movimiento que está en el gobierno es una diferencia a partir de la cual hay que construir el presente y el futuro de Morena. ¿Qué nos toca hacer en la construcción de la Cuarta Transformación? Está muy claro lo que les toca hacer a los gobiernos. Andrés Manuel está poniendo la agenda día con día, la política de austeridad, la política anticorrupción, una excelente administración de los recursos públicos, tanto económicos como humanos, en torno a lograr un cambio que tiene que ver con algo que se llama Proyecto Alternativo de Nación. Esta propuesta que venimos construyendo desde hace muchos años, que recoge agendas, objetivos de las luchas de las que he mencionado, las luchas históricas del pueblo de México, y que se están concretando en gobiernos que están echando a andar los cambios a partir de políticas y de acciones concretas. Está muy claro entonces lo que les toca hacer a los gobiernos. Lo que nosotros tenemos que empezar a discutir y acordar en Morena es qué es lo que nos toca hacer a nosotros. El presidente de la República fue muy claro en el último Congreso Nacional de agosto pasado, cuando dijo: voy a pedir licencia a Morena porque me voy a dedicar estos 6 años a gobernar para toda la gente, para todo México. Y el partido es una cosa y el gobierno es otra cosa. El partido dice, y lo ha venido repitiendo, como dice su nombre, es una parte. El gobierno tiene que ver con el todo. Y esto, compañeras, pues es un gran reto para nosotros, el poder definir claramente qué es lo que a Morena, partido, movimiento, le toca hacer en este momento que se construye la Cuarta Transformación y hacia el futuro. Y lo que hemos venido comentando en reuniones como estas, en los foros, hemos visitado casi la mayoría de los estados del país, es el reconocer que tenemos en este momento fallas internas, de organización interna, que debemos reconocer para poderlas resolver. Ustedes saben que en este mes de octubre iniciamos un proceso de elección interna en Morena para poder renovar nuestros cuadros dirigentes, para podernos reorganizar y sobre todo poner en marcha esos espacios de participación de las y los morenistas para que realmente pues seamos un movimiento en acción, un movimiento que todos los días está en el trabajo político, en el trabajo social y que no esté esperando los tiempos electorales para organizarse y para moverse. Por eso decidimos ser, además de partido, movimiento. Por allá en el 2014, cuando se inició la discusión de si íbamos a seguir siendo movimiento, como lo venimos siendo desde 2005, la decisión y la conclusión fue: vamos a seguir siendo movimiento y vamos a buscar el partido político para organizarnos, para tener una herramienta en nuestra participación electoral. Y entonces la conclusión fue: no vamos a dejar de ser movimiento y vamos a buscar el partido político nacional. El movimiento para todas las tareas que tienen que ver con la agenda social, con la agenda política, para hacer alianzas con los movimientos sociales que luchan por la democracia, que luchan por los derechos de los campesinos, de los trabajadores, de las mujeres. Vamos a seguir siendo movimiento porque vamos a estar luchando de manera permanente por el proyecto a favor de la gente. Y vamos a ser partido porque necesitamos no solamente mantener
los espacios de poder o de gobierno que hemos logrado, sino también para poder darle continuidad y futuro a estos triunfos, porque tenemos hoy una parte del territorio nacional, evidentemente pues el gobierno federal y espacios en los distintos estados, pero necesitamos conquistar más, necesitamos conquistar al país, y a eso vamos, por eso debemos reorganizarnos. Ustedes saben que en el 2017 y 2018 estuvimos fundamentalmente trabajando en función de la elección del 2018. Logramos construir una estructura de promoción del voto y de defensa del voto que tuvo los resultados que tuvimos en el 2018. Casi la mayoría de las casillas contó con representantes nuestros que estuvieron al alba, que estuvieron cuidando los votos, que estuvieron constatando que los votos se contaran y se contaran bien, y que eso finalmente lo que hizo fue inhibir el fraude electoral que nos hicieron en el 2006 y en el 2012 en las casillas, metiendo votos apócrifos, inventando cifras, etcétera, etcétera. En el 2018 nosotros nos encargamos de la defensa del voto y logramos un avance fundamental, porque inhibimos el fraude electoral ahí en la casilla, pero además realizamos una labor de promoción del voto para que la gente fuera a votar, se animara a ejercer su derecho al voto para elegir a sus gobiernos y que votaran por el proyecto nuestro, por el proyecto de Morena y por Andrés Manuel López Obrador. Eso fue lo que hicieron nuestros brigadistas, la gente que nos apoyó como coordinadores territoriales, como promotores. Fue toda una estructura, un pequeño ejército, decimos, que desplegamos en todo el país. Se dio aquí en Colima, por cierto que con algunas dificultades, más dificultades aquí que en otros lugares, la verdad, pero finalmente se logró, y tan fue así pues que se cubrió la mayor parte de las casillas en los 2 distritos federales que existen en Colima. Y bueno, dejamos un poco pendiente lo de la estructura o la organización de Morena. Finalmente todos confluimos en un trabajo que tuvo que ver con ganar la elección en el 2018 y nos fuimos con el carro completo, como dijo Andrés Manuel, voto parejo, porque necesitamos no solamente ganar el poder ejecutivo federal y en los estados, sino además las legislaturas, la federal y las locales. ¿Por qué? Porque necesitamos ir haciendo los cambios jurídicos, legales, que le den soporte a las políticas de la 4T. Y ahí tenemos a los diputados federales y a los diputados locales votando por las reformas constitucionales que este año dieron pie pues a un cambio importante en el ambiente jurídico y legal de nuestro país. Simplemente la reforma educativa o la mal llamada reforma educativa, esa que más que reforma educativa fue una reforma laboral que impuso a los maestros una serie de condiciones administrativas, etcétera, y que dejó a un lado lo más importante que tiene que ver con el tema educativo, que son los contenidos, las metodologías, el sistema educativo nacional. Ahí está, entre otros, ahí está una de las reformas importantes que se lograron a partir del voto completo, de la lista completa. Votamos por presidente, por diputados, senadores, alcaldes, etcétera, etcétera. Bueno, el triunfo que tuvimos en el 2018
llevó a que una buena parte de nuestros compañeros, compañeras se fueran al ámbito público, se fueran a los gobiernos municipales a cubrir las estructuras, los síndicos, los regidores o regidoras, los alcaldes, los diputados, etc. Entonces como que se nos vació el barril, se fueron los dirigentes y nos dejaron los huecos en la estructura de Morena. Entonces hoy tenemos, por ejemplo, que la mayor parte de los comités ejecutivos estatales de Morena pues están a la mitad o menos de la mitad. Lo mismo en el caso del Comité Ejecutivo Nacional, los consejos están como desmantelados. O sea, la estructura organizativa que está en nuestro estatuto, que está bien planteada con sus funciones, las formas de elección, etcétera, etcétera, vamos a decir que se nos diezmó, se debilitó. Hace 4 años, por ejemplo, que dejamos a un lado la estructura municipal, importantísima la estructura municipal, porque contiene, por un lado, las asambleas municipales donde puede participar toda la militancia, y el Comité Ejecutivo Municipal que coordina las tareas en ese territorio y administra los recursos para ese territorio. Los comités de protagonistas del cambio verdadero, que en el 2017 convertimos en comités seccionales para que nos ayudara en lo electoral, es un elemento básico en una organización democrática y en un movimiento. Los comités de base son finalmente las células activas de un organismo, ¿no? Que si se convierten estos comités en círculos de estudio y de discusión, vamos a tener una herramienta de organización que nos ayuda para la formación política y la capacitación de nuestra gente, que nos ayuda a la discusión comunitaria entre todos, que nos ayuda también a organizar y a planear tareas permanentes de información a la población, actividades culturales, actividades que tengan que ver desde con la elaboración y la entrega del boletín o del periódico Regeneración o como le querramos poner, hasta el contacto con la gente, el poder ser puentes de gestión ante los gobiernos de Morena o no de Morena. En fin, los comités de base, léase círculos de estudio, es también una parte fundamental de la estructura que dejamos ahí pendiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos al frente en términos del proceso interno de elección en Morena? Vamos a realizar en el mes de octubre, ¿cuándo le toca aquí a Colima? 27, es la última, es la de la circunscripción 5, sí, la que nos tocó el año pasado. Bueno, el 27 de octubre vamos a realizar en Colima 2 asambleas distritales, Distrito 1, Distrito 2. Y van a participar en estas asambleas todos los que nos afiliamos a Morena, que llenamos el formato, firmamos, nos subieron al Registro Nacional de Afiliación, que es el Sirena, y que se cerró en noviembre de 2017. O sea, en esa fecha decidimos suspender las nuevas afiliaciones porque íbamos a entrar al proceso electoral en 2018. Entonces, ¿quiénes van a participar en estas asambleas distritales? Los afiliados hasta noviembre de 2017. Ese padrón de afiliados es el histórico de Morena, es el que ha estado históricamente vivo en toda la vida interna de Morena. 5 congresos, 12 consejos nacionales, todo lo estatal pasó por ese padrón.
¿Quiénes participaron históricamente en todos estos eventos? Pues los afiliados que estaban en el padrón. Hoy se quiere echar bolas de humo, que si el padrón, que si sirve, que si no sirve, que si es el adecuado. Es el único que hay, es el único padrón, que es ese que construimos entre todos y entre todas las militantes. O sea, cada uno de nosotros en un momento hizo afiliaciones, hizo promoción del proyecto, de la organización, e invitamos a la gente a afiliarse a Morena, a formar parte de este proyecto, de este movimiento, y es esa gente la que está en el padrón, no hay otro. Este padrón de afiliados hasta noviembre del 17, lo recalco, porque la gente que se afilió después de esa fecha, pues ya no entró al registro nacional. Ahí están sus afiliaciones pendientes, ya no lograron entrar al registro, los del 18, por ejemplo. Así que cuando nos preguntan que si el que se afilió en enero de 2018 porque entró a un comité seccional de Morena y fue RG o fue RC en el proceso electoral, si entra, no entra. El que no se afilió hasta noviembre del 17, los que se afiliaron después no entran al padrón y no van a participar, por lo tanto, en las asambleas distritales el 27 de octubre. ¿Qué vamos a hacer en esas asambleas? Vamos a nombrar a 10 representantes o 10 coordinadores distritales en cada una de ellas, 5 mujeres y 5 varones. ¿Cuál es el procedimiento? De lo más sencillo y de lo más transparente. Llegamos a la asamblea, el hecho de que hoy este padrón se haya abierto a la militancia de manera de que cada uno o cada una de nosotras afiliadas podamos entrar a la página de morena.si, buscar nuestro nombre con nuestra clave de lector, vamos a poder bajar un código que se llama QR con nuestro nombre, nuestros datos, y eso nos va a dar como un comprobante que va a ser el pasaporte para entrar a la asamblea distrital. Los que no lo puedan bajar, etcétera, pues están viendo la manera de que haya un registro, como históricamente lo hemos hecho, un registro, una mesa a la entrada, en donde la gente que no trae su QR se pueda registrar o se pueda buscar ahí. Entramos a la asamblea, quien está presidiendo va a decir, se trata de esto, estas son las reglas, etcétera, y para la elección de los 10 compañeros y compañeras se les va a entregar una boleta y cada uno o cada una puede votar por un varón y una mujer. Cada afiliado que esté en la asamblea tiene 2 votos. Y luego se presentan, antes de la votación, obviamente, por los posibles candidatos o candidatas. ¿Quién puede ser candidato o candidata? El que tenga sus derechos ahora sí que actualizados o a salvo, quien no esté sancionado por la comisión. Cualquiera de nosotros, afiliados, podemos ser candidatos o candidatas a esta elección de coordinadores. Se presentan los candidatos, candidatas, plantean quién soy, qué quiero, etcétera, y se hace la votación por escrito en urna cerrada, y ahí mismo se abren los votos y se dice, pues, quedaron estos 10, 5 mujeres y 5 hombres. Entonces vamos a tener el día 27, 20 coordinadores distritales aquí en Colima, que van a tener una función muy importante en este momento, porque esos 20 de Colima van a constituir el Congreso Estatal de Morena en Colima. El día 10 de noviembre, los 20 compañeros, compañeras se reúnen, se instalan como Congreso, se instalan como Consejo Estatal, ahí se empatan,
y entre ellos van a elegir al Comité Ejecutivo Estatal en igualdad, sí, digo, las mujeres y los hombres, mitad y mitad. A la vez, estos 20 coordinadores distritales van como delegados al Congreso Nacional. El Congreso Nacional va a realizarse el 23 y 24 de noviembre. Ahí en ese Congreso participarían los 20 coordinadores o representantes de Morena en Colima, los que fueron electos en las asambleas distritales. Esa va a ser la representación de todos ustedes en el Congreso Nacional. Y en ese Congreso, además de acordar los planes de trabajo, la línea política para los próximos 3 años, se va a elegir un Consejo Nacional y de ahí van a salir los candidatos para el Comité Ejecutivo Nacional. ¿Por qué es tan importante en este momento este proceso? Porque tenemos la oportunidad de fortalecer a Morena si nosotros logramos que en cada uno de los 300 distritos electorales federales del país elijamos a la mejor gente de Morena. Eso es lo que necesitamos en este momento. Que no sea una elección más, que no vayamos con consignas, que porque es mi compadre, mi comadre, que desde ahora, de manera muy consciente, muy seria, vayamos viendo quiénes son las mejores personas para que nos representen y nos ayuden a la reorganización de Morena. Por eso es muy importante esta elección, porque de ahí va a depender pues la estructura estatal y de ahí también va a depender la estructura nacional. Si nosotros tenemos a nuestra mejor gente, a los que formaron Morena, a los que llegaron con convicción, con ideales, a trabajar por el cambio en el país, esa es la gente que necesitamos. Las mejores mujeres, los mejores hombres, incluir a los jóvenes, darles oportunidad de participar y hacer ahí una especie de acuerdo para que entre todos podamos sacar a los mejores y que hagamos a un lado toda la cuestión esta de los grupos, de las tribus, de los liderazgos, porque eso es lo que nos puede dar en la torre. Eso es repetir historias políticas que se convirtieron en errores que llevaron a los partidos a donde están ahora, y en particular hablo del PRD. Desde que eso se tribalizó, ya no valía el voto de la gente de abajo, ya todo tenía como consigna, quienes decidían eran los líderes, no la gente. Consignas como en el PRI, como en el PAN, todo eso se echó a perder. No podemos nosotros iniciar en Morena esta etapa en la que ya somos gobierno con errores de ese tipo. Por eso nuestro mensaje tiene que ver con construir un proceso interno realmente democrático, en donde se tomen en cuenta los antecedentes de las personas, su aporte al proyecto, su aporte en la construcción de Morena, y que nos ayuden realmente a tener lo mejor. Si tenemos representantes en los distritos de primera, vamos a tener una estructura estatal de primera, un consejo, un comité ejecutivo y también una estructura nacional de primera. Necesitamos a los mejores y las mejores en este proceso. Por eso, la primera parte de mi mensaje tiene que ver con eso, con un llamado. Primero, a la participación, que nos convirtamos cada una de nosotras en una promotora, un promotor de la participación en las asambleas distritales. Que la gente que por ahí se fue ya medio desencantada, enojada, o bien que ve las diferencias y que dice, pues esto no tiene remedio,
O sea, que nos den la oportunidad de recomponer el asunto, de poner orden en la casa, pero para eso necesitamos pues la participación de todos y todos, de los más posibles, que por lo menos todos los que están aquí o todas las que están aquí puedan participar. Yo les preguntaría, ¿quiénes de ustedes son afiliados de Morena o afiliadas hasta noviembre del 17? Muy bien, la mayoría. ¿Y quiénes están dispuestos a ir a la asamblea el 27 de octubre para llevar adelante este ejercicio? Miren, si todos ustedes, todas ustedes asistieran, pues ya tenemos un número ahí muy preciso. Por favor, no pongan por delante que si estoy con este, que estoy con el otro o con la otra. Muy consciente su elección. Eso es lo que necesitamos. Y otra cuestión que estamos planteando es, pues, ¿qué retos tiene Morena al frente? ¿Qué le toca hacer? Sabemos muy claramente que los gobiernos y los legisladores pues tienen una tarea que está ligada al proyecto alternativo de nación y a la construcción de la cuarta transformación. ¿Qué nos toca a nosotros hacer en Morena? Primero, reorganizarnos, ya lo dijimos. Segundo, ser un motor de organización del pueblo de México. Retomar esta verdad. Solo el pueblo puede salvar al pueblo, solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Si nosotros estamos conscientes de que esa es una gran verdad, pues necesitamos apoyar la organización de los demás, de los no organizados, hacer alianzas y unidad con los organizados y que con nosotros están con el proyecto. En los países de América Latina, en donde tuvimos o tuvieron gobiernos democráticos, hoy lo que estamos viendo es una terrible regresión. Si ustedes leyeron hoy en la mañana los diarios, se dieron cuenta de lo que está pasando en Ecuador. Ahí en donde hubo gobierno progresista por unos cuantos años, llegó un traidor, se impuso y hoy lo que está haciendo es echar abajo todas las reformas a favor del pueblo que había logrado Correa al frente del gobierno de Ecuador. Está el estado de sitio en el Ecuador, están en la cárcel más de 300 líderes sociales, los que se están movilizando a la cárcel también, cero democracia, ahora sí que dictadura parece o tiranía. ¿En dónde está Lula da Silva, el obrero metalúrgico que por 2 ocasiones estuvo en la presidencia del Brasil? En la cárcel. Vino un golpe de Estado disque institucional, porque ahora los golpes de Estado son así, no son militarizados en la mayor parte de los casos, son disque legales. Y a Lula da Silva, que tenía las preferencias para volver a competir para la presidencia de su país y ganar la elección, le cortaron el paso y lo mandaron a la cárcel para sacarlo de la boleta electoral. Y en Honduras, y en Paraguay, y en Argentina, y en Chile. Acuérdense de Chile, del golpe de Estado en Chile, el que mató a Allende, el que llevó al exterminio a una cantidad impresionante, lo mismo que en Argentina, de luchadores sociales. Ahí están todavía buscando a los nietos y a los hijos de los que la tiranía o la dictadura asesinó y que les quitaron a sus hijos y se los regalaron o se los llevaron los mismos militares a sus casas como si fueran hijos de ellos. Ahí están los golpes de Estado y ahí está
la reacción de los conservadores, de los reaccionarios, en contra de gobiernos progresistas. Nosotros tenemos 3.000 kilómetros de frontera con un país en donde hoy gobierna un tirano y un loco. ¿Qué nos podemos esperar de las reacciones y del comportamiento de ese señor Trump? Pero además tenemos una oligarquía que, ligado a una clase política del PRI, del PAN fundamentalmente, tuvo durante décadas una serie de privilegios que lograron hacerlo de los más ricos del mundo, parte de esa oligarquía transnacional. En la lista de los más ricos del mundo, 15 empresarios en México, y hicieron su riqueza, construyeron sus emporios gracias a la corrupción de los gobiernos y la relación entre los gobiernos y el poder económico. Esa clase subsiste aquí y cada día está resintiendo los cambios importantes que está haciendo el gobierno, cortando la corrupción, acabando con el huachicol, acabando con los privilegios fiscales a los grandes empresarios y a las grandes empresas, y cada día poniendo orden en la casa. Todos esos que ustedes creen que están muy contentos con el gobierno de la 4T, evidentemente que no. Lo primero que hizo el presidente fue llegar y decir, pues eso del aeropuerto en Texcoco, que es un barril sin fondo y que se ve que se va a convertir en el gran negocio del Estado de México, del Grupo Atlacomulco y sus compañeros. Eso se va para abajo y se va a consulta popular y se detuvo el aeropuerto en Texcoco. No es una cosa menor, es una cosa muy mayor. Imagínense la cantidad de recursos que ya habían invertido estos señores. Imagínense lo que estaban pensando en términos de expectativas de ganancias. Eso es realmente llegar y pisar los callos. Y el mensaje que les mandó, aquí se les acabó su negocio. El Estado mexicano va a tomar las riendas del país y va a gobernar para todos y todas las mexicanos y no para ustedes. Pueden seguir invirtiendo, qué bueno, pero todo en un marco de legalidad, todo en un marco de justicia, nada de privilegios, nada de que se valían de los compadrazgos con los señores de arriba para lucrar y para robar. Bueno, todo eso lo que configura, pues es un ambiente en donde los de abajo, los de Morena, tenemos que salir a defender el proyecto, a defender a los gobiernos del cambio y, repito, y a darles continuidad. Pero por lo pronto en lo de la defensa, no vamos a tener suficiente los de Morena, el millón, el medio millón, los 2 millones de militantes. Ya no estoy hablando de afiliados, de militantes, de gente que se moviliza, que actúa, que participa. No vamos a detener solamente nosotros la oleada, si se viene, como se puede venir, de los derechosos para echar abajo el proyecto y echar abajo los gobiernos de Morena. Necesitamos a la gente, necesitamos organizar a la gente. La fuerza del pueblo es lo que puede defender ese proyecto y darle continuidad y darle futuro. Y para que este proyecto realmente se enraice en nuestro país, necesitamos tiempo. 6 años van a ser totalmente insuficientes. Apenas se va a ir construyendo lo primero. Pues necesitamos ir hacia adelante. Si los del PRI necesitaron 80 años de gobierno, con los 2 periodos esos del PAN que no cuentan, ¿no?
Si ellos necesitaron 80 años para finalmente endilgarlo el modelo neoliberal, que construyó la mayor desigualdad que ha habido en el país históricamente, que construyó la dependencia alimentaria, la dependencia económica de nuestro país con los Estados Unidos, que concentró el ingreso en muy pocas manos y al 80% de la población la dejó en la pobreza. Ese PRI que gobernó gracias al fraude electoral, al partido en el Estado, a la falta de democracia. Recordemos 2006-2012, que se impuso a partir de la compra del voto, de la utilización del aparato del Estado y de los recursos públicos para imponerse en el gobierno. Nosotros necesitamos mínimo otros 80 años para poder fijar, para poder cimentar, para poder desarrollar el nuevo modelo económico, el nuevo régimen político que tiene que ver con democracia, que tiene que ver con justicia, que tiene que ver con igualdad, que tiene que ver con erradicar la corrupción, que tiene que ver con conseguir niveles altos de seguridad para toda la gente, que tiene que ver con construir oportunidades de desarrollo personal para los niños, para los jóvenes, que tiene que ver con construir un México diferente, incluyente, donde quepamos todas y todos los mexicanos, donde hay oportunidad de las personas de crecer, de estudiar si quieres estudiar, de trabajar si quieres trabajar, de tener un ingreso digno, un salario digno. Nos colocamos en esta época neoliberal de los 40 últimos años entre los países del continente con los salarios más bajos de nuestros trabajadores. Mano de obra esclava, 60, 80 pesos diarios como salario mínimo, o aunque fuera el doble o el triple. ¿Qué familia vive con 100 pesos, con 150 pesos diarios? Ninguna. Vive dignamente, malvive, y eso porque trabajan todos los de la familia. Pero en fin, a lo que voy es que necesitamos tiempo, necesitamos futuro, y para tener futuro hay que construir bien el presente, y el presente sigue siendo de trabajo, sigue siendo de lucha, sigue siendo de organización, y Morena es la columna vertebral del cambio y de la cuarta transformación, y necesita irradiar su organización, su invitación a la ciudadanía para sumarse al proyecto, y ahí es en donde entra el movimiento. No necesitamos traer a millones a Morena como afiliados. Nosotros somos movimiento, y el movimiento se puede extender, tener sus propias estrategias, no tiene reglas tan limitadas como los partidos políticos, que finalmente estamos sujetos como partido pues a una serie de reglas, de normas políticas, electorales, a la normatividad que hay en el país. Como movimiento no, podemos nosotros organizarnos, desarrollar acciones con la mayor libertad, las podemos acordar, en fin. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando para después del proceso electoral de octubre y noviembre? Primero, que necesitamos que todo salga muy bien, que el proceso sea impecable, que salgamos al día siguiente de las elecciones con una imagen de una organización seria, democrática, transparente, sin pleitos, en donde nos pusimos de acuerdo para dejar a la mejor gente al frente de la organización. Eso es lo que necesitamos, y a partir de las nuevas, de renovar las direcciones, pues irnos poniendo de acuerdo en cómo construir a la voz de allá, al Morena de abajo para arriba, porque necesitamos muy buena gente en las direcciones,
pero necesitamos un movimiento activo, a la gente de Morena actuando, participando, y si para eso necesitamos los locales, los cursos de formación, las actividades planeadas, eso es lo que tenemos que hacer, bajar a los municipios, desde los estados a los municipios, construir de nuevo las asambleas municipales, la estructura de los comités municipales, que haya recursos para cada uno de los municipios, y volcarnos nuevamente a los comités de protagonistas del cambio verdadero y crear los círculos de estudio. Hoy tenemos una herramienta en Morena que se llama el Instituto Nacional de Formación Política, que acordamos formarlo el año pasado, en agosto del año pasado, y ese congreso acordó darle la mitad de los recursos de Morena al instituto, estableciendo que una de las actividades fundamentales de Morena es la de la formación política, la capacitación de nuestra gente. ¿Por qué? Porque si vamos ganando espacios políticos, necesitamos gente para gobernar, gente para estar en los congresos, y esa gente, que sea gente nuestra, la de la convicción, la de los ideales. No tenemos por qué estar importando cuadros de otros lugares que muchas veces ni traen la camiseta, ni están con el proyecto, y lo único que hacen es venir a quemar la marca de Morena. Entonces necesitamos construir un proceso de formación permanente en donde nos podamos incluir todos. Y aquí yo haría un llamado a propósito de la juventud. En Morena estamos, si nos volteamos a ver, pues ya estamos algunos en los 60 y más, algunos en los 50 y más, ¿no? Algunos más jóvenes, obviamente. Pero bueno, si somos mayoría, los que somos ya, tenemos más edad, pues ya vamos medio de salida. Nos quedarán unos años de vida activa, política, etc. Pero necesitamos darle continuidad al proyecto, y los jóvenes pues son la continuidad. Si nosotros asumimos una estrategia adecuada en cada lugar para atraer a los jóvenes a Morena, a la cuarta transformación, a la revolución de las conciencias, que es lo que plantean nuestros documentos básicos, debemos traer a los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes de 20 años tienen 50 años por delante mínimo, todavía de vida activa. ¿En cuántos procesos electorales no van a participar? No solamente votando, sino pueden ser votados, son nuestros futuros gobernantes. Empezarlos a incluir en las tareas, en las posiciones de dirección, en los cursos o los procesos de formación, formar a los jóvenes en un campo diferente, que entiendan que lo colectivo finalmente tiene que ver con lo individual, y que si nos quedamos en el egoísmo y en la cuestión individual, nuestro país no va a salir adelante, ni ellos tampoco. Entonces, si traemos nosotros a los jóvenes aquí, son jóvenes que se van a formar en la 4T, son jóvenes que nos van a ayudar a construir la transformación del país a partir de su incorporación a Morena. ¿Lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer. Claro que lo podemos hacer. Yo he venido planteando en estos foros que en realidad en Morena está la mejor gente del país, que en Morena finalmente confluyeron o confluimos gentes que venimos de diferentes luchas, que en el 2005, cuando se da la lucha en contra del desafuero por los derechos políticos de Andrés Manuel, por defenderlos, 1 millón de personas salimos a la calle cuando lo desaforó la Cámara de Diputados, y ya estaba Fox y su pandilla de bandidos puestos para que lo sentenciaran y llevarlo a la cárcel y sacarlo de la boleta electoral del 2006, como lo hicieron con Lula. Eso es lo que querían hacer con Andrés Manuel,
¿Y por qué no lo hicieron? Porque 1 millón de personas llegamos a la capital, marchamos, ríos de gente. Fue esa movilización de las más grandes que ha habido en la historia reciente del país. Y Fox se tuvo que echar para atrás, dobló las manos y dijo: no va por aquí el asunto. Andrés Manuel entró, apareció en la boleta electoral, y entonces pues, lo que armaron fue el fraude electoral. Ese fraude cibernético, armaron el medio punto porcentual allá en el conteo de los votos en sus máquinas, en sus computadoras, e impusieron a Calderón. ¿Y qué hicimos nosotros? No nos fuimos a la toma de aeropuertos, ni nos fuimos a acciones más violentas. Lo que hicimos fue acompañar a Andrés Manuel a la resistencia civil pacífica y a un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México y toda la avenida Reforma, exigiendo el voto por voto, casilla por casilla. 90 días nos quedamos ahí, 90 días, gente de todo el país, campamentos de cada una de las entidades del país, y la gente ahí soportando las lluvias y las tormentas, y ahí estaba Andrés Manuel en una carpita con su catre. Todo ese tiempo se la pasó ahí acompañando a la gente. Y comentábamos también, hace 13 años estábamos en la plancha del Zócalo, en la calle, fuera del Palacio Nacional, y Andrés Manuel ahí en su catrecito, y 13 años después estamos dentro del Palacio Nacional. Ganamos la presidencia de la plancha del Zócalo, pasamos al Palacio Nacional. ¡Qué odisea! Ese sí que fue un triunfo histórico. Y de ahí, del plantón de los 90 días, por cierto, ¿quiénes estuvieron de aquí en el plantón? Mira, los constructores de la democracia. Un aplauso, un aplauso. En ese momento, la gente que llegó al campamento no fue porque le hubieran ofrecido algo, porque pensaran de que ya pronto vamos a hacer gobierno, vamos a tener empleo, a lo mejor puedo ser regidora. No, y no había dinero. Toda la gente que llegó con su dinero, ahí hacíamos las comidas de solidaridad, las y los que estuvieron entre todos cocinando, nos conocimos de un estado al otro, hicimos comunidad, 90 días haciendo comunidad y haciendo hincapié en que se debía respetar el voto en nuestro país. Después de los 90 días ya vimos que estos señores no se movían de donde estaban, y entonces nos fuimos a la construcción de la primera etapa ya más formal del movimiento, porque tuvo que ver con las primeras afiliaciones que hicimos, o sea, a la construcción del gobierno legítimo de México. Le pusimos a Andrés Manuel la banda presidencial en el Zócalo. Dijimos, este es el presidente legítimo, el otro es el ilegítimo, ¿no? Es el espurio de Calderón. Y a partir de ahí, al país, al territorio, Andrés Manuel se planteó visitar todos los municipios del país, los más de 2,000, más los 500 o no sé cuántos son de usos y costumbres en Oaxaca, y 2 años y medio. 2 años y medio duró en la gira de municipio tras municipio. A mí me tocó en ese momento ser parte del gabinete del gobierno legítimo. Estaba en la Secretaría del Trabajo, y los del gabinete no sabíamos bien a bien qué significaba eso del gobierno legítimo. Dijimos, pues será como una especie de gobierno de sombra, como la experiencia en Inglaterra, de darle seguimiento a las acciones del gobierno de Calderón. Y no, resultó que nos habla Andrés y nos dice, ahora sí, cada uno agarra sus cosas y se va a un estado a iniciar el trabajo de organización
del nuevo movimiento, el movimiento que va a cambiar las cosas en el país. A mí me tocó irme a Chihuahua, y allá en Chihuahua pues me tocaba organizar la gira del licenciado por los 67 municipios que tiene el país, que tiene el estado de Chihuahua. Es un estado muy grande, con una concentración de la población en 20 municipios y el resto de los municipios pequeños, con muy poca gente. Cuando yo le hago el plan, le planteo, licenciado, ¿por qué no hacemos una gira por estos 20 municipios? Ahí está el 85% de la gente, ya con eso ya conocemos, digo, como que cubre a la mayoría. Y él dijo, no, si dijimos que íbamos a visitar todos los municipios del país, porque no se trata nada más de llevar el mensaje, se trata de visitar todos los rincones de la patria en donde jamás llega nadie, porque son poblaciones perdidas, porque es gente que no les interesa, porque no les da votos, es gente que está fuera de las ciudades. Y entonces pues nos fuimos ahora sí que a los 67 municipios, y en esos municipios él llegaba preguntando, y aquí tienen ustedes clínica, hay medicinas, hay médico, ¿con qué se cura? En muchos lugares no había nada, hay una partera, hay una curandera, y los caminos ¿cómo están? Conociendo la realidad. Hubo lugares donde llegábamos después de 8 horas de camino por terrenos terribles, llegábamos y había 20 personas en la reunión. Andrés Manuel con la mayor sencillez, saludando a cada uno, preguntando, y aquí ustedes de qué viven, de qué trabajan, conociendo el país realmente desde abajo. Ese fue un trabajo, ahora sí que a ras de tierra, que no solamente permitió que lo conocieran a él como líder de este movimiento, sino que él conociera al país. Y en todo ese recorrido del gobierno legítimo, decía yo, fue cuando hicimos las primeras afiliaciones al movimiento. En este caso, las credenciales que entregábamos eran como representantes del gobierno legítimo. La idea era empezar a levantar un padrón, ¿sí?, sino de afiliados, de gente militante, de simpatizantes, para empezar a tener referentes en el territorio. Levantamos casi 1 millón de acreditaciones o de credenciales del gobierno legítimo en esa etapa. Estoy hablando del 2007 al 2011. ¿Quiénes de ustedes tienen credencial del gobierno legítimo, por cierto? Muy bien, otro aplauso. ¿No traen por ahí una credencial? ¿No? A ver, nada más para que la conozcan, ya voy a terminar. Nada más para que la conozcan. Esas fueron las primeras credenciales. Miren, las del gobierno, no, esta no es, esta es del protagonista del cambio, esa tampoco. Dice Gobierno Legítimo de México, esas fueron posteriores. Las primeras dicen Gobierno Legítimo de México, trae los colores de la bandera, una foto, esta mera. Esta es la primera, firmada por Andrés Manuel como presidente del Gobierno Legítimo de México. Ahí está la foto de la persona, su nombre, la firma de Andrés Manuel, y en la parte de atrás viene el número de credencial, pero también el águila republicana. Y ustedes recordarán que en aquel entonces el águila formaba parte de nuestro logo, que luego se la robaron los del Movimiento Ciudadano y ya nos quedamos sin el águila. Por eso ya Morena ya no tiene el águila, pero ellos sí. Esta es
Esta es la primera credencial que hay que guardar como un artículo precioso. Gracias. Bueno, a lo que voy, en este momento, cuando todo ese trabajo del gobierno legítimo, ¿quiénes estuvieron? Los mismos, los que estuvieron en la plancha del Zócalo, los de la movilización del 1.000.000 de personas, luego todos los que participaron en las movilizaciones en defensa del petróleo, de la industria energética, en contra de las reformas estructurales. ¿Cuántas veces no fueron o no fuimos a la Ciudad de México a exigir que se respetara la propiedad pública de la industria energética? 1, 2, 6 veces. Fuimos la única organización que se movilizó de esa manera durante varias ocasiones. El apoyo a los maestros, o sea, una actividad que no tuvo que ver más que con la convicción. No había nada más, repito, ni promesas ni dinero, y fueron cientos y miles de personas las que estuvieron construyendo ese movimiento. Ya cuando fuimos partido, que decidimos ser partido, pues hicimos las asambleas y nos fuimos de lleno con el partido Morena a ganar la elección en el 18 y lo logramos. Entonces, cuando hace uno ese recuento, dice, bueno, ¿y quién formó a Morena? La mejor gente del país, los luchadores sociales, la gente que vio en Morena un camino para poder avanzar. No somos los únicos. Votaron por el proyecto 30 millones de personas, pero ¿quién se encargó de la defensa del voto? ¿Quién se encargó de organizar la promoción? ¿Quiénes dieron su tiempo, su esfuerzo, su inteligencia, su energía a esa construcción? La militancia. Entonces hay que darle a esa militancia el lugar que le corresponde en la organización de Morena. Y con esto termino. Si queremos futuro para la 4T, tenemos que empezar hoy con la reconstrucción del presente. Muchísimas gracias.